No hay farolas en este tramo de la vieja y estrecha carretera que atraviesa una zona rural de Virginia Occidental. Un coche se ha salido de la carretera y ha caído en una zanja y hay que sacarlo. Es una tarea habitual para este conductor de grúa y suele estar en la zona haciendo trabajos similares. Aunque nunca ha estado en esta carretera en particular y tiene que mantener los ojos bien abiertos para ver si hay algún cartel u otra marca que le dé una idea de lo cerca que está de su giro. Divisa algo más adelante, pero al acercarse ve que no es cartel de tráfico, sino una valla publicitaria. Al pasar por delante puede distinguir las letras desgastadas que anuncian una cafetería a 20 millas de distancia, que probablemente lleva cerrada al menos otros tantos años. Mientras sigue conduciendo, ve más vallas publicitarias deterioradas, que anuncian otros negocios cerrados desde hace tiempo, como gasolineras y talleres de automóviles. Pero entonces ve uno en la carretera delante de él que no se parece en nada a los otros. Este no parece viejo en absoluto. De hecho, parece bastante nuevo. Pasa por delante y se pregunta si lo ha visto bien. Parece que lo único que dice es «váyase» una y otra vez. Y luego el nombre de una carretera. ¿Es una invitación o una advertencia? Ni siquiera estaba claro qué tipo de negocio podría estar anunciando. Sigue conduciendo, pero no puede dejar de pensar en ese extraño cartel. Incluso se siente obligado a dar la vuelta para poder verlo de nuevo, pero no hace falta, porque al tomar una curva hay otro cartel igual. Esta vez frena al pasar para verlo mejor y tenía razón. Solo dice «váyase» varias veces con el nombre de una carretera. Carretera Wagriwa. Debe ser de los nativos americanos o algo así. Ahora no puede quitarse de la cabeza el cartel. ¿Qué significa? ¿Qué anuncia? ¿Y por qué hay un tercero justo delante de él? Aparca su camión a un lado de la carretera y se detiene con los faros iluminando el cartel. Sale del camión y se pone delante del cartel. Es igual que los demás. Váyase escrito una y otra vez. Carretera de Wagriwa. Ahora puede ver que el fondo del cartel es una imagen de unos árboles en un día gris y nublado de invierno. También se da cuenta por primera vez que hay otra línea en la parte inferior. Encuentre lo que busca. ¿Qué significa? ¿Encuentre lo que busca en la carretera de Wagriwa? ¿Dónde está eso? No hay ubicaciones, no hay dirección, no hay número de teléfono. Se aleja del cartel y mira hacia arriba y hacia abajo en la oscura carretera. ¿Qué está haciendo aquí en el arcén de la carretera? ¿Alguien se ha quedado tirado en una zanja esperándole y él está mirando un cartel? Vuelve a subir a la camioneta, pone la marcha y se aleja. Sin embargo, mientras continúa por la carretera rural bordeada de árboles, inevitablemente sus pensamientos vuelven a los carteles. Aléjate. Pero encontrar lo que buscas no tiene ningún sentido. O se supone que tienes que ir a la carretera Wagriwa. ¿Quién pondría esto? ¿Y por qué parecen tan nuevos? ¿Todo lo demás aquí parece que es para un negocio que cerró hace años? ¿Qué están tratando de...? De repente pisa el freno y se detiene de golpe en medio de la carretera. Sus ojos se fijan en lo que tiene delante. Sin embargo, sus faros no iluminan otro cartel publicitario. Esta vez es una desgastada cartel de tráfico. Carretera Wagriwa. No puede evitarlo. Tiene que saber lo que hay en este camino. Tiene que saber de qué tratan estos carteles. El conductor atascado puede esperar unos minutos más. Gira su camioneta hacia el estrecho camino de grava y conduce durante unos cientos de metros, siguiéndolo en un par de curvas mientras serpentea entre los árboles hasta que termina, abruptamente. Aquí no hay nada, ni edificios, ni carteles. Solo lo que parece ser un camino de tierra que se adentra en el bosque. El conductor de la grúa apaga el motor y la carretera queda sumida en la oscuridad. Busca bajo su asiento y saca una linterna antes de salir del camión. Dirige la luz hacia el bosque que lo rodea, pero no hay nada que ver. No, espera, hay algo. Y viene por el camino que sale de los árboles. ¿Phil? ¿Phil, eres tú? La figura que salió del bosque le habla. Le alumbra con su linterna y ella levanta una mano para taparse los ojos de la luz. ¿Sharon? ¿Qué estás haciendo aquí? Es Sharon, la exesposa del conductor de la grúa, pero él pensaba que se había mudado a Colorado después de volverse a casar. ¿Por qué estaría aquí? ¿Y qué hacía ella saliendo del bosque? Phil, ven aquí, necesito mostrarte algo. Duda por un momento, pero luego se da cuenta de que está caminando hacia su exmujer. Antes de que pueda alcanzarla, ella se da la vuelta y empieza a caminar por el sendero de vuelta al bosque, y él la sigue.
Camina justo detrás de ella con su linterna iluminando el camino delante de ellos. Le parece oír un crujido procedente del bosque de al lado y busca entre los árboles con su linterna, pero no ve nada. Vamos, es solo un poco más lejos, dice. ¿A dónde vamos? ¿Qué hay un poco más lejos? Lo que buscas. El bosque de repente se abre y él descubre que están en un claro. Ella deja de caminar y él se detiene junto a ella. Abre la boca para hablar, pero ella le hace callar rápidamente. Silencio, ya casi están aquí. El conductor de la grúa mira a su alrededor, pero no ve nada. Solo la tenue silueta de los árboles que apenas son visibles en esta noche sin luna. Pero entonces observa cómo varias criaturas empiezan a salir del bosque hacia el claro. ¿Son ciervos? Observa que al principio solo unos pocos se acercan a él, pero luego se da cuenta de que le han rodeado por completo. Deben ser más de 20. Apaga la luz, le dice ella. Obedece y en la oscuridad puede ver ahora que hay algo especial en estos ciervos. Sus ojos brillan con una luz blanca pálida. Uno de los ciervos más pequeños da un paso adelante y se acerca cautelosamente a él. Se pone en cuclillas y le tiende la mano, mostrándole que no quiere hacerle daño. El ciervo mira nervioso a uno más grande que cree que debe ser su madre. Parece que asiente en señal de aprobación y el ciervo más pequeño se acerca. Puede ver claramente que sus grandes y hermosos ojos de cierva brillan en la oscuridad. «¿Estás bien?», dice, y se inclina hacia adelante para darle una caricia tranquilizadora cuando, tras las misteriosas desapariciones de varias personas en una zona de Virginia Occidental cercana a la ciudad de Harper's Ferry, la Fundación SCP no tardó en interesarse por un tramo concreto de carretera por el que, al parecer, habían transitado muchos de los desaparecidos justo antes de su desaparición. Los agentes fueron enviados a la zona e inmediatamente detectaron altos niveles de energía traumatúrgica, y el epicentro parecía estar en una parcela de terreno de propiedades privada. La investigación de los registros locales reveló que el terreno era propiedad de un hombre llamado Richard Redkin. El personal de la fundación se puso en contacto con el señor Redkin bajo el pretexto de ser agentes federales, que investigaban un delito que se había cometido en la propiedad mientras él estaba fuera. El señor Redkin cooperó alegremente con los agentes, explicándoles que nunca había experimentado ningún acontecimiento anormal en la propiedad mientras vivía allí, pero que hacía tiempo que no residía en el terreno. Extrañamente, afirmó no conocer la carretera como carretera Wagriwa, insistiendo en que, por lo que él sabía, nunca había tenido un nombre oficial, siendo nada más que un largo camino de entrada a su propiedad. Cuando le preguntaron si recordaba algo más anormal sobre el lugar, les dijo a los agentes que no, pero que su hija había escrito muchas historias de ficción sobre sucesos extraños en el terreno, y que tal vez estas se habían convertido de alguna manera en rumores y luego en leyendas urbanas, aunque eso fue hace mucho tiempo. Cuando los agentes solicitaron reunirse con la hija, les explicó que era imposible, que se había ahogado muchos años antes en el cercano río Shenandoah. Los agentes volvieron a examinar los registros locales y descubrieron que el señor Redkin no mentía. Su hija había fallecido realmente y su cuerpo fue encontrado en el río. Sin embargo, el momento de este accidente fue bastante coincidente, ya que había ocurrido exactamente una semana antes de que se denunciara la primera persona desaparecida en la zona. Al darse cuenta rápidamente de que algo no iba bien en este terreno, la Fundación SCP autorizó la compra al señor Redkin, que estaba más que encantado de vender, y se construyó un puesto de investigación para seguir investigando los sucesos anómalos que se habían bautizado colectivamente como SCP-4434. Mientras exploraban los alrededores, pronto encontraron lo que tantos otros habían encontrado antes: los extraños carteles que imploran tanto váyase como venir a carretera Wagriwa para encontrar lo que buscas. Los carteles designados como SCP-4434-A se encontraron en carreteras de la zona triestatal de West Virginia, Maryland y Virginia, pero su ubicación cambiaba a menudo y los carteles solo se manifestaban durante breves periodos de tiempo, antes de desaparecer y reaparecer en otro lugar. Extrañamente, cuando se intentaba fotografiar o grabar en video los carteles, las imágenes resultantes solo mostraban un cartel en blanco. La fundación sabía que debía investigar más a fondo y se autorizaron varios experimentos para averiguar lo que estaba ocurriendo en la Tierra, al final de la misteriosa carretera. A un personal de clase D,
D84021 se le dio una radio y se le implantaron localizadores GPS en el cuello, el torso y el muslo, y se le envió por la carretera con órdenes de informar sobre lo que experimentaran. Aunque a diferencia de las personas que habían desaparecido no se le mostró el cartel antes de entrar en la zona. El clase D se dirigió al final de la carretera donde informó de que una criatura salía de un sendero que se adentraba en el bosque. Pronto exclamó que la criatura era un perro que solía tener. Los investigadores que supervisaban la prueba estaban confusos, ya que el perro aparentemente había fallecido hacía tiempo. Y sin embargo aquí estaba de pie frente a él. Aunque el clase D había parecido vacilante al principio de la misión, una vez que vio al perro de su infancia todos sus temores quedaron a un lado y lo siguió de buen grado hacia el interior del bosque. Después de 90 segundos el clase D informó de que había entrado en un claro y estaba siendo rodeado por un grupo de ciervos. Los informes cesaron poco después y fueron sustituidos por el sonido de gritos cuando D84021 fue atacado y aparentemente consumido por los ciervos. 2 de los 3 rastreadores GPS permanecieron activos durante los siguientes 40 minutos, y los investigadores del SCP siguieron su trayectoria mientras se movían hacia el centro del claro, y luego parecían entrar en un sumidero o cueva de algún tipo, donde viajaron lentamente en un patrón sinuoso hacia abajo hasta que se perdió el contacto. Tras esta prueba, los investigadores de la Fundación sospecharon que la criatura que saldría del bosque, que había sido designada como SCP-4434-B, era capaz de cambiar de forma para que los que entraran en la zona 4434 confiaran en ella. Los ciervos, en cambio, parecían mantener siempre su aspecto, y todo el grupo fue designado como SCP-4434-C. Sin embargo, las pruebas estaban lejos de terminar. Para la siguiente se enviaron 2 clases D al SCP-4434 para ver qué forma adoptaba el 4434-B cuando había más de una persona presente. Al igual que antes, una entidad emergió del bosque, pero esta vez tomó la forma de un joven con traje que se ofreció inmediatamente a saldar todas las deudas de las clases D, así como a borrar sus antecedentes penales, liberándolas de su vida como sujetos de prueba. Lo único que tendrían que hacer es seguirle hasta el bosque. Los agentes que supervisaban la prueba ordenaron a las clases D que no siguieran al hombre, pero fueron ignorados, y los investigadores escucharon cómo en su lugar empezaron a conversar con SCP-4434-B, pareciendo estar bastante interesados en su oferta. Pronto los siguieron al bosque y poco más de 2 minutos después también fueron atacados y consumidos por el SCP-4434-C. Al parecer, una vez que alguien entraba en la zona del SCP-4434, era prácticamente incapaz de resistir los efectos compulsivos del SCP-4434-B. Los investigadores de la Fundación querían probar los límites de la potencia del SCP-4434, por lo que idearon un procedimiento bastante creativo para la siguiente prueba. Se envió a otro personal de clase D, pero este llevaba un arnés corporal conectado a un sistema de poleas, además de estar equipado con una cámara. Se le ordenó que esperara en el borde de la zona del SCP-4434 hasta que apareciera la entidad 4434-B. La entidad no tardó en aparecer, adoptando la forma de una mujer de mediana edad. En cuanto el clase D se vio conversando con la entidad y accedió a seguirla, se activó la polea para sacarlo por la fuerza de la zona. A esto le siguió un acontecimiento totalmente inesperado. La mujer de mediana edad sacó rápidamente un cuchillo y con una velocidad sobrenatural cortó la cuerda del sistema de poleas. La clase D, ahora liberada, se levantó, siguió a la mujer hacia el bosque y fue consumido poco después. Los investigadores se sentían cada vez más frustrados por la falta de avances en la comprensión de la anomalía, por lo que para la cuarta prueba decidieron tomar medidas bastante extremas. Se utilizó un dron para sobrevolar la zona que identificó la boca de la cueva en la que se habían introducido los rastreadores GPS. Era un agujero de 3,5 metros de ancho en el suelo, demasiado oscuro para ver algo más allá de la entrada, y el dron instaló un punto de anclaje en el suelo en la boca del agujero antes de volar para seguir explorando, pero la señal se perdió casi inmediatamente. Sin embargo, se hizo progreso. Se seleccionó otra clase D, esta vez una que tenía experiencia en escalada. A D84041 se le advirtió de antemano que la entidad SCP-4434-B se le aparecería y tendría un efecto compulsivo.
y que debía ignorarla sin importar la forma que adoptara, y en cambio, dirigirse lo más rápidamente posible a la cueva que había sido designada como SCP-4434-D. D-84041 fue llevada al camino, e inmediatamente comenzó a correr por el sendero hacia el bosque. Pudo llegar a la boca de la cueva sin ver a ninguna entidad anómala, ni al 4434-B ni al ciervo carnívoro. Rápidamente ató la cuerda que había traído el ancla que había instalado el dron y comenzó a descender en rapel hacia el agujero. Al descender, describió una cueva normal y rocosa que se volvía más húmeda cuanto más bajaba. Sorprendentemente, pronto llegó al fondo, donde encontró una sala esférica de unos 8 metros de diámetro, pero que no se parecía en nada a la entrada de la cueva. El suelo de esta habitación no era de roca o tierra, era más bien de carne y parecía respirar. Y también había algo más allí abajo, un trozo de papel doblado con algo escrito. Se ordenó a la clase D que recogiera el papel, tomara una muestra del suelo de la cueva y saliera de la zona lo antes posible, ya que no había forma de predecir si las entidades SCP-4434-B y C, o algo peor, aparecerían pronto. Tras tomar una muestra, comenzó a salir de la cueva. Cuando salió todavía no había señales de ninguna criatura anómala, pero se dirigió rápidamente hacia el camino y salió de la zona del SCP-4434. Cuando llegó a los agentes que la esperaban en el borde de la zona, D-84041 les entregó la muestra y el papel que había encontrado, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Allí, en el suelo a unos 5 metros, había un plato de comida. Sin dudarlo, volvió a la zona del SCP-4434, recogió el plato y se adentró en el bosque. No se la volvió a ver. Ahora estaba claro que el 4434-B podía adoptar otras formas además de los humanoides y los animales. Mientras se analizaban los objetos que la clase D había conseguido sacar del SCP-4434, el antiguo propietario de la zona, Richard Redkin, fue interrogado de nuevo por los agentes de la Fundación. Le preguntaron si había algo que no había mencionado en su anterior entrevista y les dijo que había una cosa de la que prefería no hablar normalmente. Justo antes de la muerte de su hija, además de su fascinación por escribir e idear historias, se había obsesionado con el ocultismo. Cuando le preguntaron por el papel que habían encontrado dentro del SCP-4434-D, les dijo que era muy probable que lo hubiera escrito ella. La Fundación SCP entendía ahora por qué habían detectado tantas partículas traumatúrgicas en la zona, que es la energía residual que queda de una forma particular de práctica ritual, que se conoce más comúnmente como magia o brujería. El contenido del papel encontrado en la cueva parece añadir peso adicional a la teoría de que su hija puede haber estado involucrada en un ritual que condujo a la creación de SCP-4434, porque escrito en la única página, hay un poema que dice: el bosque es un mar, el viento son las olas y el agua son las hojas. Los arroyos se convierten en corrientes subterráneas, los pájaros se convierten en peces, y el coral encuentra su hogar como un hongo, brotando a mi antojo. El suelo es la orilla, tirando de mí por los pies, arrastrándome y tirando de mí de ida y vuelta en repetición. Me sumergí más allá de la luz, donde no podía respirar, y encontré a la naturaleza buscando pelea. Sí, el bosque es un mar, pero lo he hecho apenas lo suficientemente grande para mí. El bosque es un mar, por lo que ahora algo va a comer. Sin embargo, las cosas se volvieron más misteriosas cuando los investigadores de la Fundación realizaron una prueba de ADN a la muestra tomada del fondo de la cueva del SCP-4434-D. Lo que encontraron fue que era, tal y como D-84041 había descrito, una sustancia similar a la carne, y que coincidía en un 78,9% con el Melanocetus johnsoni, más conocido como rape de aguas profundas. Y también había que hacer un último descubrimiento. Los equipos lingüísticos de la Fundación investigaron el nombre de la carretera que había aparecido en las vallas publicitarias del SCP-4434-A y descubrieron que la palabra era muy similar a la palabra Wagriwa de la tribu de los nativos americanos Tutelo, que se traduce aproximadamente en la frase: yo he regresado. Ahora deberías volver también, suscribiéndote y activando las notificaciones para asegurarte de no perderte ni una sola anomalía, como la SCP-054, la ninfa del agua,
otra extraña y quizás incomprendida criatura, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.